Bueno, quiero también que escuchéis ahora a Raquel. Como sabéis, es una hija que comparto al 50% con María Luisa, ¿eh? Entonces, y ella ha venido de un viaje largo, muy largo, que ha tenido varios componentes. Un componente personal muy importante. Ha podido ver por fin a sus suegros en persona, que conocía lógicamente ya por videoconferencia y tal, pero era la primera vez y no era plan de que se conocieran físicamente en la boda, ¿no? Así que Dios le ha permitido ese deseo. Y además, pues, un viaje muy largo con un componente misionero, ministerial muy amplio, del cual ella va a hablar. Ha estado 2 meses fuera, estará ahora 2 meses, se nos casa y se nos marcha. Y se nos marcha. Algunos me dicen, se va muy lejos. Bueno, si antes Logroño me parecía lejos, ahora me parece cerca en comparación con dónde se va Raquel, que se va para Puerto Rico, durante un tiempecito estarán en Estados Unidos y luego ya acabarán en Puerto Rico. Así que, pero lo que quiero también que escuchéis, obviamente como padre, como pastor, conocemos también su trayectoria, su propósito, y para nosotros, para María Luisa, para mí como padres, es muy importante verla feliz, verla también contenta con lo que será también su proyecto personal, su futuro marido, Ezra, y a la vez también como pastores, pues estamos muy contentos de verla también enfocada en el plan y la voluntad del Señor. Así que aun cuando pudiera estar lejos físicamente, la alegría de estar enfocadas en el centro de la voluntad del Señor es mucho mayor que todo lo demás. Ella no se va, se casa y punto, sino que es una cuestión de un proyecto ministerial. Se casarán y se irán a Puerto Rico posteriormente para poder levantar una iglesia en Puerto Rico, en la dirección que el Señor dio, en primer lugar a Ezra y luego también a ella, que seguramente nos compartirá. Así que, ¿queréis escucharla? Sí. Así que vamos a escuchar también a Raquel, que el Señor la bendiga. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de Raquel. Ahora úsala, Señor, en la administración de tu palabra. Padre, que en esta última ocasión, seguramente, Señor, que podrá ministrar a tu iglesia antes de casarse, Señor, que pueda seguir conectando los corazones, Padre, que pueda seguir alimentando su vida y a través de su vida, Señor, a todas las personas que son tus hijos y tus hijas en esta mañana. Padre, te bendecimos y te glorificamos por lo que tú has puesto en su corazón y ahora edifica tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Iglesia, en primer lugar, por haberme mantenido en vuestras oraciones durante estos 2 meses. Para mí es muy importante contar con vuestras oraciones. Y bueno, pues como comentaba antes que nada, quería hablaros de lo que Dios ha estado hablando en mi vida y sobre todo del llamado sobre mi vida y sobre mi matrimonio futuro. Cuando tenía 15 años se me abrió la oportunidad de ir a Estados Unidos. Nunca había montado en avión, nunca había salido de aquí, nunca había estado tanto tiempo fuera de aquí. Y desde pequeña, sin haber viajado, yo decía que yo me encantaba viajar y que mi sueño era ir a India y a Estados Unidos. Y cuando apareció, pues lo normal era que yo corriera de contenta, de alegría para poder ir a Estados Unidos. Sin embargo, yo estaba muerta de miedo y yo dije que no iba. Esto empezó a quitarme la paz. Se me venía todo el rato el viaje a la cabeza, me iba a dormir y el viaje venía, empezaba a llorar y era como, me veía muy dramática para la decisión que era. Pues oye, pues si no quiero ir, no pasa nada. Y además yo no quería ir porque es que para mí era el verano, yo estaba en el instituto, por fin llega el verano, hay vacaciones, no tengo que estudiar, puedo descansar, podía estar en la iglesia que hacíamos muchísimos evangelismos, teatros, bailes. Yo quería estar aquí, no quería perderme todo lo que yo decía que Dios estaba haciendo aquí. Pero esto seguía en mí. Así que yo dije, como yo me veía tan dramática con esta situación, dije, bueno, Señor, si esto es porque es algo tuyo, abre tú las puertas. Porque como yo me había tirado tanto tiempo diciendo que no, yo ni había ahorrado, ni tenía el dinero, ni nada. La cuestión es que cuando uno le dice sí a Dios, Dios empieza a respaldar y empieza a orar. Así que Dios proveyó todo lo que hacía falta y Raquel se tuvo que ir a Estados Unidos llorando como una magdalena. Y tal fue así que como yo era menor de edad, mi padre me pudo acompañar a la puerta de embarque y en la puerta de embarque a mí las lágrimas se me caían y mi padre corriendo me abrazó y me dijo, Raquel, si tú no quieres ir, nos damos la vuelta y nos vamos. Pero yo le dije, papi, no quiero, pero tengo que hacerlo. Y Raquel se fue llorando, las azafatas en el avión se paraban conmigo porque yo en el avión seguía llorando. Y bueno, el viaje
Fue genial, Dios me habló, pasaron muchas cosas, pero la cuestión es que a mi vuelta, que venía yo para los campamentos juveniles deseando hacer parte a todo el mundo de lo que había vivido, con ganas de ver a todo, yo no me sentí que había llegado a casa. Y a mí eso me chocó, porque pasaron los días y verás que yo estaba bien con todo el mundo y muy contenta, pero yo no me sentía que había vuelto a la casa que yo había dejado. Y ahí Dios me habló. Raquel, tu hogar no está donde está tu familia o la que es tu tierra. Tu hogar está en el centro de mi voluntad y donde Dios te lleve. Así que desde ahí yo sabía que en cualquier momento Dios me podía mover y Dios me iba a mover. A lo largo de los años Dios me siguió hablando con respecto a esto, pero no me hablaba de forma específica, nunca me habló de forma específica de Puerto Rico. Así que cuando conocí a Ezra y conocí su llamado, me dio muchísimo respeto por todo lo que Dios le había hablado, pero a la vez sabía que por muy enamorada que estuviera, que yo decía, yo por él me voy a Pekín, mi llamado no estaba en venta. Y yo no podía asumir que Puerto Rico iba a ser el lugar o que esto es lo que Dios quería sin que Dios me hablara. Porque cuando uno está muy enamorada puede hacer muchas cosas, pero con el tiempo lo único que te sostiene es una palabra de Dios. Así que yo le dije al Señor, Señor, yo estoy abierta, pero tú tienes que hablarme. Y cada vez que le decimos a Dios, Dios hace. Y Dios empezó a hablarme, empezó a cambiar mi corazón para Puerto Rico, empezó a darme palabras, unas visiones concretas, me daba pasajes bíblicos y de repente yo a él no le decía nada y él de repente me escribía diciéndome, Dios me está hablando de este pasaje y era el mismo que Dios me había hablado para Puerto Rico, pero yo a él no le contaba nada porque yo no quería que estuviera mezclado con mis sentimientos hacia él o como que yo poder dar por entendido cosas. Yo quería estar segura que era algo entre Dios y yo. Así que hubo un día, yo estaba en ese tiempo viviendo en Sevilla, que Dios pone en mí una urgencia por ir a Puerto Rico. Y yo no sabía cómo ni para qué, yo no tenía contacto, no tenía nada, pero yo sabía que yo tenía que ir para allá. Yo decía que tenía una cita con Dios. Todo fue como así tan rápido que no pude ni volver aquí a la iglesia para contar que se orara por mí. Fue de la noche a la mañana. Yo llamé a mi familia desde Sevilla contándole, pensando que me iban a decir, pon el freno, vamos a esperar confirmaciones de Dios, tal. Pero ellos lo entendieron también de parte de Dios y dijeron, vamos a llamar las puertas, si se abren, vamos. Y Dios abrió todas las puertas. Estuve con varias denominaciones, desde lo más conservador hasta otras iglesias más abiertas y grandes de Puerto Rico. Y Dios lo empezó, desde el primer día que yo llegué allí, ellos no conocían de mi proceso ni nada, pero Dios empezó a hablarme desde el minuto 1, cada día, en cada iglesia que iba, cada lugar que iba, confirmación, confirmación, confirmación. Así que cuando volví de Puerto Rico, tuve que contarle toda esta historia a mi pobre Ezra, que no sabía nada de nada. Y él se quedó como diciendo, ¿cómo has aguantado tanto tiempo sin contar todo esto? Y ese fue el inicio de lo que será ahora en el futuro nuestro llamado juntos. Así que bueno, quería haceros parte de todo esto y daros las gracias porque me siento muy afortunada y muy privilegiada por haber pertenecido a una iglesia saludable durante todo este tiempo, una iglesia que se esfuerza y trabaja por correr tras el corazón de Dios y lo que a Él le importa, sin pararse a pensar o a tener en cuenta lo que otras personas puedan decir, ni siquiera la propia cultura, sino solamente el corazón de Dios. Y esto uno solamente se da cuenta cuando le falta esa iglesia saludable o cuando va a otros lugares y se da cuenta de cuánto escasea hoy día una iglesia saludable. Así que muchísimas gracias de verdad, cada uno de vosotros, liderazgo, pastores, por haber sido un lugar de referencia, un lugar donde poder crecer y poder aprender durante todo este tiempo. Y ahora me toca ir a Puerto Rico y trabajar y servir a Dios para llevar una iglesia saludable a las personas que hay allí. Así que si os acordáis, seguir orando por nosotros, por lo que Dios quiere hacer allí y por el país de Puerto Rico. Puerto Rico necesita conocer a Dios. Hace mucho tiempo hubo un avivamiento y fue genial. Pero hay veces que cuando nos enfocamos tanto en lo visible, más que en mantener lo que Dios quiere hacer, las cosas se atascan y se paran. Y eso fue lo que ocurrió en Puerto Rico. Y hoy día hay tanta religiosidad y tanto legalismo, que hay tantísimas personas que conocen a un Dios que no sé quién es, Y hay personas que están heridas con la iglesia.
y necesitan conocer a un Dios que les libere, que traiga sanidad, que traiga restauración y que lo que Dios empezó con ese avivamiento continúe y siga fluyendo sobre Puerto Rico y hacia otros países. Así que por favor mantenernos en las oraciones y gracias por invertir en mi vida durante todo este tiempo. Todo lo que Dios haga conmigo, tenéis parte en todo. Así que empezando por Zambia, voy a pedirle a Jorge que ponga alguna foto. Todavía no soy del todo consciente de la intensidad de todo lo que he vivido hasta ahora. Esas tiendas de campaña es donde nosotros vivíamos allí dormíamos, la gente de las tribus venían, los niños, las personas a estar con nosotros, a pasar tiempo con nosotros. Ahí vamos como en el camión llevando todas las cosas para la aldea, que quizás no es tanta la distancia, pero como en las carreteras todo es tierra, piedras y tal, pues podíamos tardar como 4 horas hasta por fin adentrarnos dentro de la aldea. Y nuestra rutina era desde por la mañana, hacíamos una hoguera y ahí cocinábamos alguna cosa y nos llevábamos algo de comida. Y cuando digo algo de comida me refiero a barritas de cereales o una ensalada de patata y la metíamos en una bolsa de plástico con 4 cucharas y nos lo echábamos a la mochila para cuando tuviéramos hambre en el camino pararnos a comer. Eso es lo que comíamos. Íbamos andando y andando, nos repartíamos por grupos pequeños hasta que encontrábamos alguna casa en la que poder entrar y empezar a hablarle de Dios. África, como no hay tantísima entretenimiento y distracciones como tenemos aquí, ellos tienen una gran apertura espiritual porque saben que hay algo más grande y saben que lo necesitan. Sin embargo, cuando preguntábamos, ¿conocéis a Jesús?, no sabían quién era Jesús. No sabían lo que Jesús había hecho por ellos. Así que nos podíamos parar más de 1 hora solamente en una casa, estando allí, hablándole del amor de Dios. Ese es el tipo de casa. Cuando hablo de casa, no imaginé el tipo de aquí. Eso, por ejemplo, era una casa y esa es como una casa más privilegiada porque esta es la familia del que sería como el alcalde de esa tribu. Y sabéis que empezábamos a ir a las casas a compartir de Dios y a lo mejor íbamos 3 o 4 personas y entre ellas uno de los misioneros que estaba allí traduciéndonos a su dialecto, y cada vez que hablábamos de repente uno empezaba a hablar de quién era Jesús, otro empezaba a darle palabra al matrimonio, a lo mejor a la abuelita que nos la habían traído y estaba allí, a los niños, el siguiente continuaba esa palabra, de repente una de esas palabras sabíamos que era por sanidad, orábamos por sanidad, Dios hacía el milagro, luego sentíamos algo y sabíamos que había que orar por liberación. Ellos mismos nos contaban de las ataduras, cómo pueden ver demonios físicamente a través de muchísimas formas. Es parte de su vida normal. Hay tanta apertura espiritual que parte de ellos lo tienen muchísimo más claro que incluso nosotros que venimos a la iglesia diariamente, porque es parte de su vida normal, lo ven realmente y entonces saben. Este vídeo eran nuestros baños. El de la derecha, no penséis que ahí hay nada, esa era la ducha, pero ahí dentro no había nada. Y el de aquí de la izquierda, dentro es igual, pero dentro había un agujerito. No tengo nada más que añadir. Así que ahí entrábamos por las noches, hacíamos esas hogueras y así hacíamos los cultos, porque es un clima desértico. Entonces, cuando sale el sol hace un calor como en Córdoba, pero cuando se va el sol hace el frío de invierno, muchísimo. Así que la gente va caminando con palos, con ramas, y donde llega, se paran, los sueltan y empiezan a hacer esa hoguera así, de la nada. Y así cocinábamos, así teníamos los cultos. Entonces, toda la mañana evangelizábamos y luego teníamos esos cultos. Otras veces, en vez de ese culto, hacemos un partido de fútbol y después del partido de fútbol predicábamos. Les pusimos con unos palos, pusimos una lona y proyectamos la película de Jesús en su propio dialecto. Imaginaos un cine de verano para ellos, estaban flipando cuando salió la serpiente. Algunos cogieron los palos como para matarla porque ellos cazan serpientes de normal, así que cuando la vieron dijeron, pues a por ella que vamos. Y luego otra vez palabra, y siempre hacíamos 3 llamados para aceptar a Jesús, para sanidad y para liberación. Y todos los días un montón de personas venían a los 3 grupos. Fue increíble. Había los misioneros que están allí,
ellos viven en tienda de campaña allí y su iglesia es debajo de unos árboles que dan sombra. Sin embargo, ellos esto no lo cuentan con pena o tristeza, ellos lo cuentan como diciendo somos privilegiados porque estamos cumpliendo la obra de Dios. Y se sentían privilegiados porque pudimos evangelizar a todo ese poblado, de tal forma que el alcalde vino a darnos las gracias por haber traído la palabra de Dios a su poblado. Y nos contó que más como alcaldes de otros poblados fueron a él diciéndole que qué es lo que él había hecho para conseguir que un grupo de misioneros fuera, para conseguir que la palabra de Jesús llegara, porque ellos también querían. Era la primera vez que la palabra de Dios llegaba, que misioneros iban para allá a predicar la palabra de Jesús. Así que los misioneros nos daban las gracias y nos decían, por favor, contad todo lo que Dios ha hecho para que sigamos orando por estas personas que en tienda de campaña como modo de vida, día tras día, teniendo un agujerito día tras día para hacer sus necesidades sin un espejo y sin nada, son felices porque están viendo a Dios moverse día tras día. Ha sido increíble. Me parecía vivir en los tiempos de Jesús, porque había que ir a por agua, tenías que andar todo para ir al pozo, llegabas al pozo, tenías que poner a sacar agua y volver a traerla. Y entonces de repente podíamos hablar de la mujer samaritana, de cuando Jesús se paró en el pozo. Era como parábolas tras parábolas nos venían porque era evidente. Nos encantó. Tras ese viaje fuimos a Hawái, que al principio era como wow, va a ser todo un contraste, y lo fue, pero no de la forma que yo esperaba. Me sentí tan engañada en Hawái porque nos presentan Hawái como el lugar al que todo el mundo desea ir, el mejor sitio, las mejores playas, las mejores experiencias, la mejor vida está allí, y nada más lejos de la realidad. Cuando yo llegué a Hawái me encontré un montón de edificios que se notaban que en su tiempo habían tenido su boom, pero estaban viejos y el nivel de vida es tan alto que un montón de personas van para allá en busca de un mejor trabajo, una mejor vida, tal, y se quedan atascados. Se quedan allí, no pueden regresar a sus países ni nada. Y entonces, ¿qué hacen? Están viviendo en la calle. Hay un porcentaje altísimo de población viviendo en la calle, a tal punto que es normal y es una opción. Jóvenes que crecen, que se rebelan, no se quedan con sus padres, sino que se van a la calle. Es una opción, es algo normal, con todo lo que eso conlleva de empezar con la droga. Y el abuso sexual allí es tan normal que 3 de cada 4 niñas son abusadas y 2 de cada 4 niños son abusados. Y no hablo de familias marginales, hablo incluso de familias de un nivel alto de vida. Hablándote de cómo sus hijos han sido abusados como algo normal, porque allí es normal. Esto es horrible y es súper doloroso porque nos presentan un Hawái genial y la gente solo va allí de vacaciones, no sale de su hotel. Y entonces, ¿qué pasa? Que ¿quién va allí a ayudarles? ¿Quién va allí a predicar a estas personas? La gente mira por encima del hombro a las personas que están viviendo en la calle, no se acercan a ellos. La mayoría de las veces tienen enfermedades y no pueden, no tienen ningún derecho a sanidad, nadie se para por ellos, no los curan, no nada. Tienen que averiguársela. Hay personas que han nacido ahí en esos campos y por generaciones no han conocido otra cosa, no saben lo que es vivir en una casa, no saben qué es tener un frigorífico, no saben qué es tener una cama, qué es tener una ducha. Así que estuvimos en ese campo, estuvimos unos días nosotros con ellos, durmiendo como ellos, comiendo como ellos, duchándonos como ellos, y teníamos que, para ducharte tenías que esperar a que se hiciera de noche para que no hubiera mucha gente ni la policía estuviera por ahí, e irte como en la carretera, que hay uno de estos pivotes donde hay como unos que tienen agua dentro, para que, como allí hay muchos barcos, pues la gente utiliza eso para limpiar, llevan sus mangueras y limpian los barcos. Así que nosotros hacíamos eso, pero sin manguera ni nada. Con ropa vestida, tú te ponías debajo del chorrito a intentar lavarte. Y de repente vino un gran camión, un gran coche con uno de estos barcos para limpiarlo. Y no te dice, perdona, voy a entrar, ni nada, o utilizan los que están libres, sino que
sigue para adelante, y tuvimos que coger nuestras cosas corriendo para que no nos arrollara e irnos a otro chorrito a poder terminar de bañarnos. Y esas personas te miraban como qué vergüenza lo que estáis haciendo, qué fuerte tal, como por encima del hombro, pensando que éramos parte de ese campamento. Porque si quizás si hubiera sabido que no éramos parte de ese campamento, nos miran diferente. ¿Por qué hay que mirar a una persona diferente? Porque viva en un sitio o viva en otro. Pero eso es lo que está ocurriendo allí. Así que nosotros continuamos y estábamos sirviendo en una casa, en una iglesia. Estos son los pastores. Esta mujer, antes de ser pastora, leyendo la Biblia, vio que aparecía muchas veces que Jesús oraba y Jesús se desplazaba a orar y tal. Y ella dijo, Señor, si hay tantas veces que sale aquí que tú te fuiste a orar cuando tú estabas en la tierra, es porque tiene que haber algo en la oración, tiene que haber algo más. Y empezó todos los días a encerrarse, a decir, quiero algo más, quiero algo más, quiero algo más. ¿Y sabéis qué pasó? Nada. Un día, 2 días, una semana, 2 semanas, empezó a pasar el tiempo y ella no notaba nada, pero ella continuaba. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y un día, cuando entró a la habitación para orar, se cayó porque la presencia de Dios ya estaba ahí. No tuvo que empezar a buscarla, sino que la presencia ya estaba ahí. Y de entonces comenzó a tener un montón de experiencias con Dios día tras día, a tal punto que ella cuenta que una de las manos empezó a temblarle y le estuvo temblando durante 2 meses sin parar. Las personas pensaban que tendría algún tipo de enfermedad o algo porque no paraba de temblarle, pero era la presencia tan fuerte de Dios que sentía y que seguía llenándose y seguía llenándose y seguía llenándose. Y entonces dijo, yo necesito que mi familia viva esto. Yo quiero que mis hijos, me da igual que sean más pequeños, más grandes, tengan este encuentro. No quiero que simplemente entren y salgan de la iglesia, quiero que ellos tengan su encuentro personal. Y empezó a orar así por sus hijos. Un encuentro contigo, encuentro contigo, encuentro contigo, días, semanas, meses. Y hubo un día que Dios le dice, ahora ponlos y ora por ellos. Así que puso desde el más grande hasta el más pequeño que todavía ni hablaba en fila y empezó a orar uno por uno. Ahora, Señor, tu presencia, encuentro contigo, encuentro contigo, encuentro contigo, encuentro contigo. Y cuando terminó por el último, viendo que no había pasado nada, Dios le dice, apártate. Y ella se aparta y sigue orando por ellos desde más lejos y empieza a escuchar. Uno llorando, otro que se ha caído, y cuando abre sus ojos ve a todos sus hijos tocados por el Espíritu Santo, de rodillas en el suelo, hablando en lenguas, quebrantados. Y entonces ella no se conformaba con esto, seguía yendo a más. Todos los días al lugar secreto, todos los días al lugar íntimo. Esto tenemos que seguir expandiéndolo. Y entonces salían a evangelizar, salían a ministrar a las personas, iban a estos campamentos donde estaban las personas sin techo, a orar por ellos. Los propios niños iban a la madre a decirle, mamá, ¿a quién podemos ministrar hoy? ¿Por quién podemos orar? Y seguían así. Y llegó el momento en el que Dios le dice a ella, no solamente que tú te compadezcas o que puedas experimentar desde lejos, sino que conozcas en primera persona lo que ellos están sintiendo. Y Dios le pidió 1 mes de su vida para que estuviera viviendo en un campamento de estos. Así que ella reunió a sus hijos y les dijo, esto es lo que Dios me ha dicho, pero quiero que sepáis que allí no va a haber frigorífico, no va a haber hielo, no va a haber aire acondicionado, porque Hawái en verano es muy, muy húmedo, es como que casi no se puede respirar de la humedad y el calor que hace. Le dijo la verdad y toda la familia aceptó. Toda la familia se fue para allá. ¿Y sabéis qué pasó? Que desde los primeros días empezaron a ver la presencia de Dios moverse de una forma tan evidente, tan real, que ellos mismos no querían irse. Acabó ese mes y se quedaron otro mes. Los 2 meses de vacaciones de verano de los niños, por voluntad propia, decidieron pasarla en este tipo de lugar. Porque ellos todos los días iban a orar por personas, todos los días Dios sanaba a alguien, todos los días Dios proveía, Dios se manifestaba, las personas se acercaban al corazón de Dios, conocían el amor de Dios de maneras que no lo habían experimentado. Y entonces, a día de hoy, cuando les preguntaba a los niños cuál fue tu mejor verano de tu vida, ellos dicen que el mejor verano de sus vidas fue este verano, donde lo pasaron en un campamento, sin un lugar, sin buena comida, sin buenas duchas y sin nada. También quiero que esta iglesia que veis es la iglesia que ellos no tenían.
Ellos no tenían iglesia, solo tenían un lugar, un terreno. Y allí, como os digo, es muy caro. Para que os hagáis una idea, una persona con un muy buen trabajo no puede sobrevivir allí. Un matrimonio con 2 trabajos dignos pueden llegar súper justos en Hawái, porque el nivel de vida es muy caro. Recuerdo que tuve que comprar el gel más caro de la historia, valía 12 euros solamente un bote de gel. Así que podéis imaginaros cuánto pueden valer las demás cosas. Es una exageración. Y ellos, no teniendo nada, todos los días iban al terreno y empezaban a orar esto: Señor, construye tu iglesia. Señor, construye tu iglesia. Ponían notas en el suelo, en piedra, en ladrillo, lo escribían: Señor, construye tu iglesia. Señor, construye tu iglesia. ¿Y sabéis qué pasó? Que personas empezaron a llegar, personas que hacían planos, que construían, que ponían la electricidad. Todo empezó a llegar poniendo el material y la mano de obra totalmente gratis. Y hoy día ellos están en este pedazo de iglesia diciendo: Dios construyó nuestra iglesia. Y esto alienta muchísimo en fe, porque nosotros mismos creo que estamos en un momento así, en el que estamos: Señor, construye tu iglesia. Señor, construye tu iglesia. Y quería compartirlo para que viéramos en el que ahora estamos nosotros en el proceso, pero hay en otros lugares donde Dios ya lo ha hecho y lo puede volver a hacer aquí. Y para acabar, quiero compartir de esta otra iglesia. Es en un lugar donde nos cuentan que hacía años y años que nadie va a abrir iglesia. Es un lugar que nadie quiere ir. De hecho, mirábamos el mapa como de los lugares para ver de Hawái y todo eso, y está toda la isla como llena, te hacen circuitos y tal, y esta ciudad la rodean. No hay nada ahí, te dicen que no vayas. Entonces nadie va a estos lugares, nadie quiere ir a esta ciudad. Él estaba estudiando en Estados Unidos, Dios empieza a llamarlo, Dios empieza a usarlo, él empieza a hacer su vida ahí, y de repente él es de Hawái, ¿no? Entonces él vuelve a Hawái para visitar a su familia, empieza la pandemia y Dios en mitad de todo esto le dice: no vuelves a Estados Unidos, quédate en Hawái y abre una iglesia. Imaginaos, él diciendo que yo abra qué, aquí él no quería. Pero y decía: yo no tengo nada. Ahora, ¿cómo voy con lo que cuesta aquí construir una iglesia, comprar un local? Yo, como era y en una pandemia, todos encerrados, ¿cómo iban a hacerlo? Este lugar era una casa de juegos ilegales. Imaginaos todo lo que se mueve ahí, de esta como secreta, que todo el mundo sabe, nadie dice nada, que se mueve de todo. Y la persona que lo lleva está en medio de un tiroteo, le dan en la pierna y lo tienen que llevar al hospital. Y cuando él está en el hospital, el dueño de esta casa de juegos, Dios se le revela y le dice... le habla su vida y luego le dice: este lugar ya no va a ser casa de juegos, va a ser casa de mi presencia, va a hacer una iglesia. Y lo une con esta persona para que entonces este lugar sea la iglesia que él necesitaba para construir la nueva iglesia en este lugar. ¿Qué pasa? Que al principio él dice: bueno, yo imaginaos, era una casa de juegos con todo lo que eso llevaba, tendrían que reconstruir, tendrían que hacer un montón de cosas. Entonces empieza como: bueno, vamos a esperar, pero de repente gente empieza a llamar: ¿cuándo empieza la iglesia? ¿Cuándo es el culto? Queremos ir, ¿cuándo abre? Y él él reteniendo, diciendo: más tarde. Y una noche Dios le dice: ¿qué necesitas para hacer una iglesia? ¿Qué necesitas? No soy yo quien te llama. Y él dice: ¿qué necesitas? El sí, solamente un sí. Así que al día siguiente se despertó diciendo: este domingo tenemos culto. Sin saber cómo. Buscaron unas sillas de alquiler, pusieron una carpa en la parte de los aparcamientos y así empezó la iglesia. Mientras tanto, este lugar como que lo reformaban un poco por dentro para que pudiera ser habitable. ¿Qué pasó? Que todas las personas que iban, el perfil de personas que solían acudir a estos sitios, siguen acudiendo a estos sitios pensando que van a entrar en una casa de juego y están saliendo transformados. Están yendo y esta iglesia se está llenando de la noche a la mañana sin publicidad y sin nada. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo y os cuento todo esto para poder haceros parte y también porque es importante que sepamos lo que Dios está haciendo en otros países. A veces entramos tanto en nuestro mundo, en nuestra rutina, que nos cuesta mucho ver todo lo que Dios está moviendo. Y también, sinceramente, porque desde que hice el primer viaje misionero es como que
un viaje misionero no es para misioneros solamente. Para mí un viaje misionero es para todo cristiano, porque cuando uno lo hace es que no puede volver igual. Es imposible. Dios te lleva a un lugar tan lejos de tu zona de confort, de lo que controlas, que te hace que solamente dependas de Él. Y te lleva a una intimidad con Él y a un nivel de relación con Él tan nuevo que muchas veces no se consigue en nuestra rutina diaria. Y se necesita estar ahí, así que os animo, porque igual que uno se organiza y ahorra para una casa, unas vacaciones, un coche, otras cosas, se puedan hacer para viajes misioneros, para experimentar lo que Dios está haciendo en otros lugares y ser parte de lo que Dios está haciendo, porque además uno siempre da más de lo que recibe. Y quería deciros también, para mí cuando yo fui a estos viajes no tenía sentido ir a estos viajes, porque estábamos en mitad de una pandemia, seguimos, pero es como que todo, ¿cómo me voy a ir ahora a África? ¿Cómo voy a ir a Hawái? ¿Cómo voy a ir a lugares donde no había médicos, no había nada? Era difícil, no tenía sentido, y yo tenía un montón de argumentos por los que poder quedarme. Pero quiero decir que hay sí en nuestras decisiones que nos van a llevar a lugares que no nos van a llevar, nuestro no. Hay decisiones que nosotros tomemos la decisión que tomemos, elijamos lo que elijamos, va a estar bien. Si me quedaba estaba bien, si me iba estaba bien. Pero el haberme quedado no me habría llevado al mismo lugar con Dios. Hay decisiones que elijas lo que elijas, va a estar bien, pero no te va a llevar al mismo destino. Y en Marcos 8, Jesús venía de alimentar a toda una multitud con los discípulos y de repente se encuentran los fariseos, le tientan, Jesús se va a la barca con los discípulos, no pierde el tiempo y empieza a enseñarlos, a prepararlos para lo que viene, a hablarles de la levadura, de todas las cosas que se nos pueden colar en nuestra vida y que tenemos que estar atentos. Sin embargo, esperábamos que después de eso los discípulos pues dijeran gracias, es cierto, le hicieran preguntas, pero dice en Marcos 8:16 que los discípulos discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan. O sea, que estaban totalmente en otra cosa. Y en todos los evangelios no está, pero Marcos incluye el versículo 14 porque le parece importante decir cuál era la realidad y el contexto de los discípulos. Y el versículo 14 dice que los discípulos habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Por qué era importante esto? Porque los discípulos se habían olvidado llevar el pan. Y seguramente mientras Jesús estaba hablando, ellos estaban nerviositos, perdidos, diciendo, madre mía, se nos ha olvidado el pan para una cosa que Jesús nos encarga, ya seguramente se va a buscar otros discípulos, ¿cómo vamos a ser dignos de su confianza? Y empezaban a aflorar sus miedos, sus inseguridades, tantísimas cosas que les llevó a discutir entre ellos de algo en lo que Jesús no estaba ni hablando ni pensando. Y en muchísimas ocasiones esto también se da en nuestra vida, cuando Jesús nos empieza a hablar de cosas y nosotros estamos tan enfocados en nuestra realidad, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en lo que nosotros podemos ver, que no encajamos sus palabras porque las estamos tratando de amoldar a nuestra realidad. Y entonces no podemos entender bien lo que Dios nos está diciendo o no podemos ni darnos cuenta de que Dios nos está queriendo hablar, enseñar y prepararnos para alguien, para algo. Para mí, durante muchísimos años yo decía, Señor, con la persona con la que yo me case, antes de casarme yo tengo que hacer un viaje misionero, porque es el mejor lugar para conocerte con alguien. Allí yo no tenía ni espejo. Imaginaos mis pintas, con frío, con sueño, sin una buena ducha. Ahí sale lo mejor de ti, pero también sale lo peor de ti. Así que yo para conocer a una persona bien, un viaje misionero te conoce de verdad. Y aparte, cuando tú estás allí es como que tú estás tan enfocada en lo que Dios quiere hacer que no te da tiempo para romanticismos ni nada. Estás en ministerio 24 horas todo el tiempo, así que te une espiritualmente muchísimo. Cuando conocí a Ezra y vi que era director de misiones, pues yo dije, un viaje misionero no, voy a hacer 20 con él. Pero vino la pandemia y no pude hacer ninguno.
Luego, cuando pasó lo de Puerto Rico, yo era como, vale, yo he ido sola, pero yo quiero ir con Él. Yo quiero orar por la tierra con Él. Yo quiero que Dios nos hable estando allí con Él antes de casarnos. Pero vino la pandemia y era imposible. Así que para mí era como, estaba en mi corazón, eran mis oraciones, pero yo ya veía que era imposible que fuera a pasar. Cuando se dan estos viajes, no era para nada como yo lo estaba imaginando, ni pidiendo, ni nada. Ahora se ve muy evidente que es respuesta a mis oraciones, pero cuando yo tuve que decir que sí, no se veía tan claro para nada. Por eso era cuando decía que hay sí que son importantes y tenemos que cuidar, porque no sabemos hasta el sí más pequeño nuestro o el no más pequeño nuestro hasta dónde nos puede llevar. Porque sea lo que sea, aunque yo no hubiera ido, yo seguiría aquí sirviendo, sigo amando a Dios, no es como que me voy al otro lado. Pero no habría experimentado todo lo que Dios quería experimentar, no habría aprendido todo lo que Dios quería que yo aprendiera. Hay decisiones que necesitamos tomar, que necesitamos ser diligentes. Hay oportunidades, por pequeñas que parezcan, de servir en ciertas áreas, de dar anuncios, de orar públicamente. No nos centremos en, es que yo en esto, yo no soy de orar en público, yo no soy de evangelizar, esto no es lo mío. No le digas a Dios lo que es lo tuyo o lo que no es lo tuyo. Deja que sea Dios quien lo diga. Deja que si Dios te está poniendo la oportunidad, si Dios lo está poniendo ahí, aunque no sea lo tuyo, hazlo y observa cómo en eso que no es lo tuyo, Dios se manifiesta, Dios capacita y Dios se evidencia a través de ti. Y no solamente ya por ti, sino por lo que Él quiere hacer y en lo que está lo que Él quiere hacer a través de ti para afectar a las personas que están alrededor de ti. No le digamos a Dios hasta dónde llegar, por favor, porque sé que esto en muchísimas veces significa sacrificar. A mí quizás en este momento significó sacrificar duchas, sacrificar sueños, sacrificar vacaciones, sacrificar un trabajo, pero merece tanto la pena, merece tanto la pena. Quizás significa también sacrificar miedos, inseguridades, lo que otros dirán, lo que otros pueden pensar de mí, crítica, juicio. Sacrifica lo que haga falta y observa hasta dónde Dios quiere llevarte. Y esto se ve claramente con Abraham, el que hablamos del padre de la fe, porque ahora lo hablamos así, pero Abraham tuvo que enfrentarse a sinsentidos de Dios. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, él no tenía sentido. ¿Cómo iba a tener un hijo con esa edad? Hasta Sara no puede evitar reírse, si es que no tiene sentido. Entonces, Abraham, viendo lo que a él le falta, lo que él no tiene, que es imposible, ¿qué es lo que hace? Pues va con Agar, porque era la solución práctica que él veía. Pero en el momento en el que Abraham transforma su mente y deja de mirar su realidad y empieza a mirar una realidad espiritual, deja de mirar lo que le falta, lo que no tiene, lo que no es, lo que le cuesta, y empieza a mirar al Dios de la promesa, empieza a mirar al Dios del imposible, al Dios de los sinsentidos, pero que a todo le acaba dando sentido. Empieza a confiar en el Dios que hasta aquí lo ha acompañado. Entonces, aunque su realidad sigue siendo la misma, él ya no está pendiente de eso, sino que está pendiente de una realidad espiritual, y es entonces cuando empieza a disfrutar de la promesa, a adentrarse, a decirle sí al sinsentido de Dios y poder ver el resultado de la promesa. La fe de Abraham fue expandida. Los sinsentidos de Dios, cada vez que decimos sí, nos entrenan, ensanchan nuestra fe, afinan nuestros sentidos espirituales, agudizan para escuchar la voz de Dios, nuestro compromiso con Él, nos lleva a lugares que no nos llevarían si no dijéramos sí a esos sinsentidos de Dios. Y es por eso que en Romanos 4:22 se habla que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Esos sinsentidos que Abraham tuvo que experimentar fue lo que hizo que cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac, Abraham no titubeara, cogiera y se fuera a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque sabiendo que no tenía sentido y sufriendo el mayor de los dolores que me imagino que tuvo que sufrir en ese momento, sabía que el mismo Dios que le había dado sentido a todo era el mismo Dios que le estaba hablando ahora, y era el mismo Dios que acabaría dándole un sentido aunque a él no lo entendiera y aunque le rasgara por dentro. Y sabía que lo volvería a hacer.
Esto no creo que hubiera pasado si Abraham no hubiera sido entrenado en los sinsentidos de Dios. ¿Y qué acabó pasando? Que acabó volviendo a ver cómo Dios no solo frenó para que Isaac no fuera sacrificado, sino que acabó dándole sentido donde su situación real, su realidad natural no tenía ningún sentido. Estés en el área que estés, sigue creando, sigue soñando, porque Dios no deja de hacer. Hay sinsentidos que yo sé que te están desafiando, que te están retando, que te golpean en el corazón. Y si no estás sufriendo, si no estás viviendo ningún sinsentido, quizás sea porque nuestra vida espiritual se ha paralizado y acomodado. Porque Dios sigue haciendo y Dios sigue soñando con tu vida. Dios sigue teniendo propósito con tu vida. Dios sigue queriendo más con tu vida. Él quiere más, quiere llevarnos siempre a nuevos niveles. Nunca acabamos de conocer a Dios. Nunca acabamos de ver cuán grande es Dios y todo lo que Él tiene. Por lo tanto, siempre va a haber más, siempre va a haber más. Y no podemos conformarnos, no podemos quedarnos. ¿Cuántas veces nos imaginamos el nuevo local ya hecho y terminado? Yo creo que por un montón de años nos imaginábamos como el de la Campiñuela, como un gran estadio con las gradas ya como hechas y todo, y orábamos así. Y hubo un momento en el que yo entendí que ya no sería parte de ese nuevo local de la misma forma. Pero yo le pedí a Dios, Señor, antes de irme yo quiero ver ese local, que esté ese local, aunque yo no lo había terminado, pero ese lugar. Y en un momento en el que no tiene sentido, aparece la nave. En un momento en el que vemos que viene un inconveniente tras otro inconveniente, estamos viendo cómo Dios lo está supliendo, cada uno de los inconvenientes que aparecen, cómo Dios está proveyendo, cómo personas se están sumando, porque ya no se conforman con verlo, el avance por las fotos de las redes sociales, sino que quieren ser parte de lo que Dios está haciendo. Y no es un local más grande y más bonito para encerrarnos dentro, sino para darle más excelencia a aquel que servimos y a la ciudad que estamos pastoreando. Porque tu barrio, tu casa, tu ciudad, tu tierra, el lugar que cada uno de nosotros tenemos que pastorear, estemos donde estemos. Y la gente se merece también un lugar digno en el que ser abrazado, en el que ser atendido, en el que todo lo que estamos haciendo podamos hacerlo en una mayor capacidad y en una mayor excelencia, no para nosotros, sino para la gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios. No dejes que estas historias te las cuenten, que te cuenten milagros, que te cuenten los avances por fotos, que te cuenten cómo Dios provee en testimonio. No permitas que se queden en historias que estás escuchando. Sé parte de eso, y no por tener más historias que contarle a tus nietos, sino porque amas tanto a Dios que quieres vivir una vida llena de su presencia, que le honre, que hable de Él en maneras sobrenaturales. Digamos sí a los sinsentidos de Dios, sin restricciones. Y cuando hablamos de sinsentidos de Dios, estamos hablando aquí de una renovación total de nuestra mente, una transformación del famoso Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A menudo hablamos de la buena voluntad de Dios. Sí, Dios es bueno, Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero es que no sabemos todo el significado que esto conlleva, todo lo que significa la voluntad perfecta de Dios para tu vida, el sueño perfecto de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa, para las personas que vienen en pos de ti. No lo podemos saber hasta que somos transformados y nuestra mente es renovada. Por un montón de tiempo yo la Biblia la dividía en dos. Lo que era para las personas que llevaban un tiempo conociendo a Dios y para las personas nuevas en Dios. Y Dios me dio pa'l pelo ahí con eso, porque eso es religiosidad y legalismo puro y duro. Y me dijo, cariño, esto también es para ti. Porque la renovación de nuestra mente y la transformación de nuestra vida no es cuando conocemos a Dios, cuando nos bautizamos o en un culto donde Dios nos toca muchísimo. La transformación de nuestra vida es continua, es cada día, es un estilo de vida, siendo transformado, saliendo de un culto poderoso y diciendo, Señor, quiero más, quiero otro toque, quiero que me sigas transformando, porque hasta que seamos transformados 100% y seamos completamente como Dios quiere que hagamos, nos queda toda la vida.
Y no lo vamos a conseguir hasta que por fin estemos en los lugares celestiales con nuestro Padre. Por lo tanto, siempre hay más que Dios quiere transformar, siempre hay más que Dios quiere hablarnos, siempre hay más que Dios quiere mostrarnos. Y la transformación, la renovación de nuestra mente, hoy día se está produciendo constantemente. En cosas intencionales y en cosas que no son intencionales. En cosas que son buenas y en cosas que son contradictorias a la palabra de Dios. Porque estamos tan expuestos a todo, y cuando digo todo es todo hoy día, que nuestra mente es muy fácil que entre cualquier tipo de cosa, buena y mala. Y esto lo he vivido en este tiempo de forma muy clara. Cuando antes de hacer estos viajes, muchísimas personas con toda la buena intención del mundo venían a mí diciéndome: ¿cómo te vas a ir, Raquel? Ay, pero si estamos ahora, si te contagian el COVID, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar allí? ¿Te vas a quedar tirada? ¿No van a haber médicos? ¿Tú todavía no estás vacunada? Tal, y luego Hawái, pero ¿y cómo lo vas a hacer? Y encima tú tienes la boda y el dinero y lo otro y tantas cosas que yo sé que era para cuidar de mí, porque es normal con todo lo que estamos viviendo. Pero estos son los sinsentidos de Dios y nosotros no debemos mirar una realidad que yo sabía que era verdad todo esto, pero es la cuestión de: Señor, ¿qué estás diciendo tú de esto? ¿Qué es lo que dices tú? Porque para comprobar con qué estamos renovando nuestra mente está Romanos 15:13. Que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando crees, ¿de qué eres lleno? De paz y de gozo. Si nuestra vida está llena de crítica, de juicio, de miedo, de inseguridad, de vergüenza, de apatía, de pasividad, de que no te apetece hacer nada, que estás muy bien, ¿de qué estamos siendo llenos? De mentira. De mentira. Entonces yo me tocaba darme una dosis de intimidad y yo iba a mi cuarto y yo decía: Señor, me están aflorando los miedos, están viniendo las inseguridades como a los discípulos en la barca. ¿Qué es lo que tú dices de esto? Y Dios me hablaba: Raquel, tú que me has dicho que vas a por todas conmigo, vamos a por todas. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo te mantenga en una burbuja sana y saludable por el resto de tu vida o que yo cumpla mi propósito en tu vida? Y yo volvía: el propósito tuyo en mi vida, tu sueño con mi vida. Y entonces su paz venía, su gozo venía. Y quiero matizar, porque esto no significa que ya una nunca vaya a sufrir, ni haya momentos de dolor, ni le dé miedo nada, porque la situación real es la situación real. Y habrá momentos de injusticia, habrá momentos que tengas que pasar por situaciones muy dolorosas, habrá momentos que dé muchísimo vértigo, que sientas que estás saltando al vacío, que tengas que tragar tu orgullo, dolor, lo que otras personas están diciendo, pero lo que significa es que en medio de esas situaciones no vas a poder evitar sentir la seguridad de que Dios está en medio, de que es quien te sostiene, de que es quien va contigo y es el que te da la paz y el gozo que necesitas para poder afrontarlo. Cada vez que tú decides mirar la realidad de Dios, mirar lo que Dios dice por encima de la realidad natural y de lo que nuestro alrededor puede estar diciendo de la exactamente misma situación. Así que ¿quieres seguir viviendo una fe basada en lo que ya has experimentado hasta ahora? Que está muy bien. ¿O quieres seguir apurando hasta el último día de tu vida para ver más, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para ver hasta dónde llegan los sueños de Dios con tu vida y a través de tu vida? ¿Quieres ser entrenado en los sinsentidos de Dios para estar preparado a lo que viene? ¿Sabéis? Todos tenemos batallas que librar continuamente. Todos tenemos un montón de cosas que enfrentarnos. La cuestión es si vas a permitir que esas batallas te lleven, te arrastren. ¿Vas a dejarte llevar por el dolor, por el sufrimiento? ¿O vas a hacer de eso un lugar de entrenamiento donde tu fe sea estirada, donde los sinsentidos de Dios sean aceptados y nos lleven al sentido de Dios, a un lugar nuevo donde solamente podemos ver cuando le decimos que sí?
¿Vas a quedarte aquí escuchando cómo otros te cuentan historias de lo que Dios hace a través de su vida? ¿O vas a decirle, Señor, conmigo también? Señor, yo quiero también. Porque a menudo estas oraciones las hacemos súper bonitas de forma teórica, pero en lugares prácticos no están. Pidámosle a Dios, Señor, ¿de qué manera práctica yo puedo honrarte con mi vida? ¿De qué manera práctica yo puedo entrarme al sinsentido que tú tienes para llevarme a un nuevo nivel? Señor, ¿de qué manera práctica yo puedo decirte sí? Señor, perdóname cada vez que he dejado escapar oportunidades, cada vez que he dicho no a servir en la iglesia, a orar, a hacer ciertas cosas, porque me he dejado llevar por el dolor de que otras personas me habían causado, me he dejado llevar por mi miedo, por mi vergüenza, por mi inseguridad, porque te he dicho que esto no es lo que yo suelo hacer, que tú me puedes utilizar en otra cosa, cuando eres tú el que debe elegir cómo, cuándo y dónde en vez de yo. Señor, ¿de qué manera yo puedo seguir creando, soñando contigo? ¿De qué manera yo puedo adentrarme en ese sinsentido? ¿De qué manera yo puedo decirte que sí para verte moviéndote a ti? Job, cuando vio tanta muerte alrededor de él, tanta destrucción, todo lo que se le quitó, se le robó. En Job 1:20 dice que se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, porque el dolor era real, su situación era real. Pero luego dice, y se postró en tierra y adoró, porque sabe que la perspectiva la necesita de Dios. Sabe que aunque su situación seguía siendo la misma, solo podía afrontarla con una renovación de su mente que venía del cielo. Sabía que no podía enfocarse en lo que estaba viendo, sino que tenía que enfocarse en lo que Dios estaba viendo, aun cuando para él no tenía sentido, aun cuando ni siquiera él podía ver ni entender lo que Dios quería hacer a través de ese momento. Pero Job creyó, Abraham creyó, Noé creyó, construyó un arca en plena sequía cuando todavía ni llovía. Creyó, nuestro pastor creyó y aceptó un pastorado cuando él pensaba que ser pastor no era lo suyo y que no estaba preparado. Los sinsentidos de Dios te llevan a lugares que nuestra comodidad y nuestra rutina no puede llevarnos. Así que en esta mañana, ahí donde estás, ponte de pie y sin esperar a la canción o a mi oración, dile, Señor, ¿cuál es el sinsentido al que tú me estás llamando hoy? ¿Cuál es el lugar al que tú me quieres llevar hoy? Porque yo quiero decirte sí, porque yo ya no me quiero quedar aquí donde yo todo lo controlo. Yo quiero ser parte, aunque no vea, aunque no entienda lo que tú estás haciendo. Yo quiero adentrarme, yo quiero ir, yo quiero experimentar tu buena voluntad con mi vida, Señor, más profunda de lo que he vivido hasta ahora. Y quiero ver cómo eso no repercute en mi vida, sino que también afecta a las vidas de mi alrededor, a mi familia, a mi tierra, a las futuras generaciones, aún las que ni siquiera conoceré. Oh Espíritu Santo, haz más con mi vida, haz más con tu iglesia, Señor, haz más con tu iglesia, haz más con tu tierra. Señor, no busques en otro lado, no mires para otro lado. Cuenta con tu iglesia, cuenta con tu iglesia. Queremos honrarte, levantarte y darte gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén.